Vamos a hablar de sobrepeso y obesidad, y sobre todo cómo prevenirlo y cómo tratarlo, ¿no? ¿Por qué hablar de esto? Es porque es algo que está bastante patente hoy día, es bastante frecuente. Esto es una encuesta de salud hecha en España, en el año 2011-2012, y ahí se veía que la obesidad había aumentado de forma muy notable en los últimos años, ¿no? Un 10%. Entonces había datos como que había un continuo aumento de esta enfermedad, o de la enfermedad, y lo que es más importante, que muchas personas que tenían obesidad o que podían padecerla se declaraban como que no hacían nada, que eran sedentarias. Oiga, por favor, sí. Si se pone ahí el micrófono, es que no lo oigo. ¿No te oye bien? Ahora sí. Vale. Y después, a pesar de que las personas se sienten bien, se declaran que se encuentran con buena salud, lo que sí que se ha visto que hay una tendencia ascendente a enfermedades como estas, hipertensión, colesterol y diabetes, que están relacionadas claramente con la obesidad y el sobrepeso. Y también es importante el número total de personas sobrevividas para hacer la enfermedad, 24% de hombres, 29% de mujeres, y cada vez más niños y los adolescentes se asocian con esta enfermedad, con el sobrepeso y la obesidad. En el último año, el año 2013, el 18 Día Mundial de la Obesidad, la persona obesa tuvo como tema fundamental la asociación que tiene la obesidad con el estrés, ¿no? Se ha visto que hay muchos factores, pero uno de ellos que puede provocar obesidad es el estrés. Por eso el programa o el cartel anunciador de estas jornadas era este, ¿no? Dile adiós a los estrés. Bueno, ¿qué es la obesidad y qué es el sobrepeso? Pues es lo que vamos a hablar ahora, que es un poco de lo que es esta patología, ¿no? Podríamos decir que son diferentes aumentos de la grasa que tiene el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen más tendencia a tener otras enfermedades. No solamente sería utilizar una talla más o unas tallas más, no. Es los problemas asociados a esta enfermedad, ¿no? Y, como digo aquí, es un proceso crónico, un proceso que necesita tratamiento continuado. No es decir, me tomo o hago una dieta 2 semanas, o hago una dieta unos días, y ya está, o hago un poco de ejercicio un fin de semana. No, debe ser continuado. ¿Es una enfermedad frecuente la obesidad? Buenos días. Sí, es una enfermedad frecuente, como vemos en este mapa de la izquierda. En los colores más oscuros es donde más frecuente la obesidad, y en países, por ejemplo, de América, de Sudamérica, con Australia, la frecuencia es bastante alta. Y lo que quería destacar es que cada vez es más frecuente la obesidad en niños y adolescentes, como vimos al principio, y países como España ya estarían en los valores más intensos, en la frecuencia que está aumentando de obesidad infantil. Por lo tanto, es una enfermedad frecuente. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene sobrepeso o obesidad? Pues hay 2 medidas muy útiles. Una es el índice de masa corporal, y otra es lo que medimos de cintura, perímetro de cintura, ¿no? Porque todas las obesidades no son iguales, hay algunas que tienen unos problemas diferentes, de ahí la importancia también de medir el perímetro de cintura. ¿Molesta el micrófono? ¿Está muy fuerte? No. Es un poco extraño. Vale. ¿Cómo podemos calcular el índice de masa corporal? Pues hay una fórmula que es dividir el peso en kilos, pues la talla en metros al cuadrado, pero bueno, tampoco hace falta calcularlo. Hay unas tablas que nos permiten hacerlo muy sencillo, que ahora lo voy a mostrar. Y entonces, según el índice de masa corporal estén unas cifras determinadas, así obtendremos el peso. Si está por debajo de 18, hay que preocuparse porque el peso es demasiado bajo. Entre 18 y 24 sería lo normal, y según vaya subiendo, pues tendríamos diferentes grados de sobrepeso y obesidad. Y lo que decía anteriormente, según el
el índice de masa corporal, aquí tendríamos los grados de obesidad. Por encima de 39,9, realmente la obesidad sería muy importante. Esas son las tablas que decía, donde se introduce por un lado la altura y por otro lado el peso, y por tanto tenemos el índice de masa corporal. Esto está en muchos sitios, está en el centro de salud, por supuesto. Y a que le interese se podemos calcular un momento. Y después está el perímetro de cintura, que no se puede hacer con cualquier cinta métrica. ¿Y cómo se calcula el perímetro de cintura? Hay que hacerlo por debajo de las costillas, a mitad de distancia entre el hueso de aquí, que es el esternón, y el ombligo. Por ahí se pasa la cinta y medimos el perímetro de cintura. ¿Por qué es importante el perímetro de cintura? Pues porque tiene que ver con algunas enfermedades crónicas, como hemos hablado anteriormente, como la hipertensión, la diabetes, y por eso es más relevante una cintura abdominal que una cintura más de tipo, que es más frecuente en las mujeres, por cierto, en los muslos, en las piernas, en los brazos, tiene menos relevancia con las enfermedades que venimos a hablar, hipertensión, diabetes, colesterol, etc. Entonces, por debajo de 94 centímetros sería normal en los hombres, 80 centímetros en las mujeres, entre 94 y 102 estarían en una zona de riesgo más alto, y 88 en las mujeres, y por encima de 102 en los hombres y 88 centímetros en las mujeres, el riesgo todavía aumentaría más. ¿Cuáles serían las causas de sobrepeso y la obesidad? Pues, en principio, hay algunas cosas que están bastante claras. Hay gente que tiene tendencia, hay personas que tienen por familia, por genes, una serie de tendencias, vamos a llamarles factores predisponentes, ¿no? Y después hay unas circunstancias que van a favorecer que la persona pueda aumentar de peso, cambios de estilo de vida, otras enfermedades, la forma de vida actual. Y todo esto lo que va a favorecer es que la persona consuma más calorías de las que va a gastar. Si consumen más de las que gastamos, hay un desequilibrio a favor del consumo. Eso va a provocar que se vaya acumulando progresivamente la grasa. Eso a veces no ocurre en unos meses, ocurre a lo largo de la vida, en muchos años. Esa grasa se va acumulando y entonces vamos a provocar finalmente, digamos, sobrepeso o obesidad. ¿Qué factores ambientales son los que favorecen el sobrepeso y la obesidad? Por un lado, los cambios en los estilos de comida actuales. A lo mejor ustedes no han cambiado su alimentación, pero muchas personas sí que la están cambiando, sobre todo las personas más jóvenes. Y eso condiciona que haya un desequilibrio entre las calorías que consumimos y las que gastamos, y al final el acúmulo progresivo de grasa. Cada vez se consumen alimentos con poco volumen y muchas calorías. Los alimentos que llamamos hipercalóricos, en poca cantidad, se practica menos. Hemos hablado al principio de que la cantidad de sedentarismo va aumentando, incluso en los trabajos de hoy día. Muchos trabajos son sedentarios, tienen que hacer actividades manuales, tienen que hacer menos actividades manuales. Hay un desequilibrio del consumo de alimentos a favor de los alimentos más calóricos, cuidándonos de los alimentos que aportan más agua, menos calorías, más fibra, como son las verduras, las frutas, las legumbres. Un estrés a la hora de comer, de planificar las comidas, se come mal, rápido, a deshoras, demasiada cantidad de calorías. El sueño también es otro factor. El estrés que provoca la falta de sueño puede condicionar una mala alimentación. Como decía anteriormente, en el último día de la obesidad, del año pasado, hablábamos de ti no al estrés, y ahí he visto que hace un momentito antes de empezar a dar las sesiones para ir a la clase de Tai Chi,
Por supuesto, el tai chi y otra serie de actividades que van a ayudar a controlar mejor el estrés. Entonces, una forma de controlar la tendencia a engordar sería esa, controlar el estrés, ¿no? Por eso ayudaría a modificar la forma de alimentarnos y haría que al tener menos estrés hiciésemos una alimentación más saludable. Por supuesto, también el estrés sería un factor en sí mismo para desarrollar enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. ¿Quiénes serían las personas que tienen más posibilidades de estrés? Pues son aquellas personas que ya parten de un cierto grado de sobrepeso y obesidad y están más inclinadas a, cuando tienen factores de estrés, aumentar el peso. Pero no todas las personas que tienen estrés aumentan el peso. Hay personas que tienen estrés y no comen y al contrario pierden peso. Pero esas personas que tienen cierto grado de obesidad, de sobrepeso, cuando tienen una situación estresante, tienen más facilidad para aumentar el peso. Y diferentes momentos de la vida pueden conducir a que progresivamente diferentes situaciones de estrés vayan haciendo que la persona vaya aumentando su peso progresivamente. ¿Todas las personas tienen el mismo peso, el mismo riesgo de aumentar el peso? Pues como decía anteriormente, no, hay algunos factores genéticos que son más patentes en unas personas que en otras. Y aquellas personas que tienen más tendencia a una sobrealimentación, pues van a tener más facilidad para aumentar el peso. Y, por supuesto, aquellas personas que se alejan más de estilos de vida saludables, aquellas que son más sedentarias, pues también van a tener más riesgo de aumentar el peso. Y todo eso va a conducir a que progresivamente esos pequeños gramos se puedan acumular a lo largo de los días, de los meses, de los años, van conduciendo al desequilibrio del que estamos hablando. Bueno, esta diapositiva la traigo un poco para ilustrar que no todo es fácil en el control de la obesidad. Está implicado el sistema nervioso central y el cerebro y es capaz de regular mediante una serie de hormonas. Una de ellas, que a lo mejor han oído hablar, que es la leptina, que es la que se opone un poco a que la persona aumente de peso, ¿no? Esta hormona condiciona que disminuya el apetito de la persona y que aparte el organismo tienda a eliminar las calorías ingeridas en exceso en forma de calor, ¿no? ¿Por qué hay algunas personas que tienen más tendencia a engordar que otras? Pues posiblemente uno de los factores sería ese, las hormonas reguladoras, ¿no? Por eso hay gente que se desequilibra en cuanto a las calorías que ingiere y no engorda, y otra gente que tiene mucha más tendencia cuando se pasa un poquito, decir, no, es que ya he engordado un kilo, ¿no? Hay circunstancias y situaciones que supongan mayor riesgo para aumentar el peso. Pues sí que hay circunstancias. A lo mejor a raíz de esas circunstancias es cuando la persona va acumulando un exceso de grasa que después le dificulta o tiene dificultad en quitarlo. Por ejemplo, aquellas personas que tienen que hacer reposo por cualquier enfermedad, cualquier motivo, a lo mejor a raíz de una fractura, pues si siguen comiendo lo mismo, pues aumentarán el peso, al moverse menos. Algunos medicamentos también hacen que aumente el apetito, la persona come más, tiene más ganas de comer y entonces pues aumenta las calorías que ingiere y aumenta el peso. Algunas etapas de la vida, por ejemplo el embarazo o la menopausia, son circunstancias donde se puede aumentar el peso por influencia hormonal. Y situaciones, como decía, de cambio o estrés que van a condicionar que algunas personas tengan más apetito. Muy deprisa, ¿está claro más o menos lo que estoy diciendo? Bueno, ¿puede ser que el aumento de peso sea debido a alguna otra enfermedad? Pues sí, hay algunas enfermedades que producen aumento de peso. Por ejemplo, aparte del desequilibrio calórico, que como he dicho, el aumento del exceso de aporte y un gasto bajo se produce ese desequilibrio. Hay enfermedades de tipo hormonal, por ejemplo, enfermedades de tiroides, puede condicionar la persona de peso, enfermedades de otras glándulas, como las glándulas suprarrenales,
enfermedades de tipo mental, como las depresiones, puede tener que condicionar una alteración del apetito, la persona coma más, coma menos. ¿Y qué consecuencias en la salud tiene el sobrepeso y la obesidad? Si estamos aquí realmente es porque no es solamente gastar más tallas o algún problema tipo estético que podamos pensar y demás, ¿no? Realmente sí que repercute a nivel, aumenta el riesgo de otras enfermedades, ¿no? En algunas personas también disminuye su calidad de vida, ¿no? Calidad de vida por varios factores, muchas veces por dolores en la espalda o en las piernas. ¿Y qué problemas metabólicos condiciona el sobrepeso, la obesidad? Pues esta diapositiva la he puesto un poco para hablar de lo que es la resistencia a la insulina, que quizás sería el proceso metabólico más importante de las personas que tienen sobrepeso. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Pues sería una dificultad que tienen las células del organismo, donde va el azúcar, tiene dificultad para entrar, como consecuencia de que hay como si dijésemos, bloqueo, que la insulina no puede actuar en los sitios donde tiene que actuar, en las llaves donde tiene que actuar, y entonces la glucosa no se maneja bien, empieza a subir en sangre, aparecería lo que llamamos la diabetes. La resistencia a la insulina está mucho más aumentada cuando aumentamos el peso. Por eso, la importancia que tiene también en este sentido el intentar conservar el peso dentro de límites normales. Uno de los problemas relacionados con la obesidad es lo que llamamos el síndrome metabólico, que tiene una serie de asociadas, una serie de problemas, ¿no? Como decía, la obesidad abdominal es la más importante, la que condiciona más problemas a nivel de enfermedades asociadas, y el estrés suele también hacer que aumente la grasa abdominal, ¿no? Entonces, enfermedades asociadas junto con la obesidad abdominal serían la hipertensión, la diabetes, el ácido úrico, y después alteraciones en el metabolismo de las grasas, es decir, que llamamos el colesterol. El colesterol bueno que estaría bajo, el colesterol malo que estaría alto, y después los triglicéridos elevados también. Todo eso es importante porque ocasionaría lo que llamamos el síndrome metabólico, que cada vez es más frecuente, y condicionaría una mayor facilidad para que las arterias, cuando pasa la sangre, se puedan taponar, se puedan obstruir y aparezcan enfermedades vasculares, ¿no? Infartos, etc., ¿no? Alteración de la circulación periférica, problemas cerebrales. ¿Y qué otros problemas condicionan el exceso de peso? Voy a adelantar anteriormente, por ejemplo, problemas en las rodillas. La rodilla es una articulación de peso, tiene que cargar todo el peso corporal, y entonces pues las rodillas o los tobillos serían más afectadas en personas con obesidad de artrosis. Problemas, por ejemplo, de respiración, como sería la apnea del sueño. La obesidad abdominal, sobre todo la obesidad abdominal, condiciona una peor dificultad por la noche al estar acostado, estar tumbado, y entonces somnolencia diurna, como consecuencia de no dormir bien por las noches, los ronquidos y alteraciones de tipo circulatorio a nivel pulmonar, etc. Problemas de reflujo de ácidos, también como consecuencia de la obesidad abdominal. Problemas de ánimo, alteraciones del ánimo, falta de autoestima, etc. De no pueden estar relacionadas con esa enfermedad. Y después problemas de, buenos días, problemas de hígado, en la vesícula, por exceso de acúmulo de grasa. ¿Cómo podemos prevenir el exceso de peso? Quizás esa es lo más importante, ¿no? La prevención. Entonces, para prevenir el exceso de peso, pues deberíamos pensar que la alimentación debe ser más saludable. Había que dormir lo suficiente, controlar nuestro estrés.
Muchas veces la falta de estrés condicionaría ese exceso de apetito, llevar una vida activa, y controlar el peso. Y cuando vemos que el peso empieza a desviarse, pues empezar a actuar, no esperar que pase mucho tiempo, porque cada vez es más difícil de controlar. Entonces, cuando el peso se descontrola, pues consultar al médico o poner en manos modificaciones en cuanto a la dieta por nuestra cuenta, también es posible, ¿no? ¿Cuándo sería importante prevenir el exceso de peso? Pues fundamentalmente en cualquier etapa de la vida. Sería conveniente mantener un buen estado de salud y prevenir las enfermedades. Es decir, siempre tenemos que prevenir enfermedades, entre ellas el sobrepeso. Cualquier edad, desde niños hasta la edad avanzada, la edad... Abuelas, sí. Las últimas edades de la vida. En cualquier etapa de la vida es importante. ¿Y qué hacemos si ya tenemos sobrepeso o obesidad? Pues el primer paso es plantarnos. Si ya no voy a engordar más, ¿vale? Eso es muy importante. Después hay que ser realistas, ¿no? No podemos ponernos metas inalcanzables. Vamos a ir paso a paso, poco a poco. Pues si el primer paso es no engordar más, el segundo paso puede decir, pues voy a perder un kilo, ¿vale? Poquito a poco, ¿vale? No podemos pensar en ponernos como una modelo, porque no es posible. Entonces hay que evitar imposibles porque eso nos va a hacer que nos sintamos mal, que nos sintamos frustrados y que abandonemos enseguida, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si no conseguimos el objetivo de llegar a tal peso que tenemos propuesto, también es verdad que pequeñas pérdidas de peso son muy beneficiosas para la salud. Es decir, que perder un kilo es mejor que nada, y si no llegamos a los 80, que hemos dicho, y llegamos a los 84, pues también es útil, ¿vale? Entonces, pequeñas pérdidas también son muy importantes. Entonces, para mejorar el sobrepeso y la obesidad, hay que cambiar los estilos de vida, ejercicio, siempre nos lo dicen, vamos a hacer ejercicio, pero ¿cómo hacemos ejercicio? Simplemente basta con proponérselo, a veces es cuestión de decir, bueno, ¿qué ejercicio puedo hacer? Si no lo tenemos claro, comentarlo. A veces incluso hay alguna persona conocida que está en nuestras mismas circunstancias que ya está haciéndolo, pues simplemente nos pegamos a esa persona y hacemos lo que ella hace. Siempre el ejercicio hay que hacerlo progresivamente, poco a poco, para que sea beneficioso y llegar a un cierto nivel también para que sea útil, a una frecuencia que puede ser pues 3 o 4 veces por semana, de 30 y 45 minutos. Por ejemplo, caminar simplemente un poquito más rápido podría estar bien para empezar. ¿Y qué pasa? Muchas veces, para meternos en este círculo de cambio de hábitos, hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que partir, por ejemplo, de una pequeña motivación. Estamos motivados por algunas razones, a lo mejor porque nos duelen las rodillas o porque nos han dicho que tenemos una tensión alta. Pues entonces, un pequeño esfuerzo, unas modificaciones en los cambios, en los hábitos, y después lo que es importante es mantener. Porque una vez que mantengamos los cambios, empezaremos a obtener beneficios, y cuando veamos beneficios es cuando todavía nos motivaremos más, ¿vale? Pero el primer paso sería quizá un pequeño esfuerzo. Bueno, ¿y las dietas de moda qué tal? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Hacemos dieta de esas que nos dicen en internet o que nos ha dado la vecina? Hay una dieta que pone delgada en 10 días. ¿Verdad que sí? Y la mejor dieta es aquella que se hace cada día, durante todos los días, o continuidad. Vale. Entonces, las dietas estas de moda, generalmente ninguna tiene mucha utilidad. Que me digas que es imposible no hace que tenga ganas de intentarlo. Hay cosas como estas, ¿no? Donde vemos que mucha gente sigue intentando cosas que realmente no conducen a ningún sitio. Lo he intentado tantas veces y a lo mejor lo más sencillo simplemente es el hacer la dieta que le han dicho del centro de salud, lo que le ha dicho la enfermera,
o simplemente, como decía usted, comer un poquito menos, pero todos los días, porque esto es una cosa de continuidad. Hay dietas, por ejemplo, como esta, la adulta, que se puso muy de moda, que lo que era un desequilibrio en cuanto a la cantidad de alimentos que se consumían, fundamentalmente se quitaban los hidratos de carbono, y entonces ese tipo de dietas, en poco tiempo, pueden tener problemas. La dieta de la luna, bueno, muchos tipos de dietas que existen, que realmente las más útiles son aquellas que son simplemente con menos calorías, reduciendo el consumo de calorías fundamentalmente, que es lo que es más efectivo. Después hablaríamos un poco de hábitos saludables. Iba a venir mi compañero a hablar de hábitos, pero veo que no está aquí. Y pues lo voy a comentar yo. Son cosas un poco bastante lógicas y muchas de ustedes ya lo saben, ¿no? Es importante saber lo que comemos. Para eso habría que leer las etiquetas. Después habría que planificar las comidas y la compra de alimentos. Quizá el mejor momento para ir a comprar es cuando no tenemos hambre, para comprar aquello que realmente es necesario, o hacer una lista de los alimentos que son importantes, que lo que vamos a necesitar, por ejemplo, la próxima semana. Repartir las comidas a lo largo del día. Hay que cocinar con menos grasas, pues también sabemos, y ya lo voy a comentar después, que las grasas son las que aportan más calorías. Y los tamaños de las raciones que sean más pequeños. Y después, comiendo fuera de casa, pues hay gente que tiene que comer fuera de casa. Quizá no es el caso, pero siempre intentar buscar aquellos alimentos menos grasos. Hay que comer despacio, sentarse para comer deprisa, induce a que a veces comamos fuera de hora, comamos más de lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando vemos viendo la televisión, perdemos la noción de lo que estamos comiendo, ¿vale? Y entonces, comiendo en un ambiente agradable, tranquilo, se mastica mejor, se mastica más veces, y da tiempo a que aparezca una cosa importante que llamamos saciedad. Es lo que va a controlar la cantidad de alimentos que necesitamos comer, ¿no? Entonces aparece esa saciedad que, bueno, ya está bien, ya no como más. Pero si no damos tiempo a que aparezca, porque vamos muy deprisa, porque estamos distraídos, pues comeremos más cantidad de alimentos. La alimentación equilibrada tiene una serie de ventajas. Es lo que ya hemos llamado muchas veces la dieta mediterránea. Previene el exceso de peso, previene enfermedades como la esclerosis, también previene enfermedades degenerativas como el cáncer, ayuda a mantener la salud, tanto mental como psicológica. Por lo tanto, es muy importante la alimentación equilibrada. ¿Qué es la alimentación equilibrada? Pues aquella alimentación que hace que comamos todos los alimentos. Hay unos alimentos que nos olvidamos, como las frutas y las verduras, son muy importantes en la alimentación. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes comen verduras y frutas todos los días? ¿Nadie? Son muy importantes porque aportan minerales, vitaminas, fibra y sobre todo porque ayudan a la saciedad. Al tener más volumen, la persona se sacia, entonces pues come menos calorías. Después son importantes también los frutos secos porque favorecen la prevención de la aterosclerosis. Hay un estudio que se ha hecho recientemente en España. Las personas que consumían una cantidad pequeña de hidratos de carbono todos los días, les bajaba el colesterol, les subía el colesterol bueno, tenían menos tendencia a tener problemas cardiovasculares. ¿Entra las nueces? Hidratos de carbono, frutos secos incluyen fundamentalmente las almendras, las avellanas, las nueces y también los cacaos, ¿vale? Pero vamos, pequeñas cantidades, porque sí que es verdad que tienen bastantes calorías. Después hay que tomar una cantidad, sobre todo conforme va aumentando la edad, hay que olvidarse de las proteínas, porque una cantidad de proteínas necesarias es importante todos los días para mantener el recambio del organismo, ¿no? En cuanto a
a los tejidos, a las células que van recambiándose cada día, ¿no? Las células de la sangre, las células de los músculos, las células de la piel, todo esto es importante las proteínas. Y después, el tipo de grasas es muy importante, el tipo de grasas que consumimos. Las grasas saturadas son las peores, fundamentalmente están en las grasas animales, en muchos productos industriales de bollería, en fritos industriales, suelen estar este tipo de grasas, ¿no? En cambio, las grasas insaturadas son las más saludables, que son las que están en los aceites vegetales, aceite de oliva, fundamentalmente en nuestra zona, y en los frutos secos que he comentado, y en el pescado. Y después es importante disminuir el número, el tamaño de las raciones, ¿no? De las raciones más pequeñas. Y también es verdad que muchas bebidas aportan calorías de una forma inconsciente, ¿no? Sobre todo las bebidas por el azúcar que llevan, porque no llevan grasa, generalmente las bebidas tipo refresco. En verano es otra cosa con los helados, ¿no? Pero en invierno las bebidas aportan calorías fundamentalmente por el azúcar, ¿no? La mejor bebida, la que no tiene calorías, es el agua. Y aparte es buena también por los motivos, funcionamiento renal, etc. Perdón, estoy viendo que dice 0 y light, o sea que esas tampoco se pueden beber. Bueno, las cero tienen menos calorías, lógicamente, porque no llevan azúcar. Sí que se puede beber, claro, alguna bebida light pues se puede beber. Y las bebidas light también tienen menos calorías que las cero, ¿no? Es decir, que si tenemos que beber algún refresco y tenemos problemas de sobrepeso y obesidad, mejor que sea light, por supuesto. Si no, agua, pues lo mejor. Pero más claro es la Vale, esto es una tabla, una gráfica, un cuadro de comparando aquellos alimentos que tienen 200 calorías, el tamaño que ocupan, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, todos estos alimentos que hay aquí arriba, tienen mucho volumen en comparación con estos poquitos que para conseguir 200 calorías realmente hace falta muy poquita cantidad de esos alimentos, ¿no? Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que algunos alimentos en pequeña cantidad de volumen nos aportan muchas calorías, ¿no? Por eso, lo que comentaba antes de las frutas y las verduras, tienen pocas calorías, relativamente, porque tienen bastante agua, entonces habría que consumirlas a diario para compensar un poquito esas calorías en exceso que tenemos tendencia a consumir. Y bueno, esto era una recomendación que yo pienso que muchas de ustedes lo hacen al respecto, ¿no? A la hora de hacer la compra, ¿no? Lo he comentado fundamentalmente planificando, ¿no? El menú de la semana, ¿no? Hacer listas, ¿no? Los alimentos vegetales durante la semana, por ejemplo. Algunos alimentos se pueden congelar, no lo sabemos. Que la familia participe de los alimentos que les gustan más. Y sobre todo, muchas veces cuando una persona de la familia tiene tendencia a salirse mucho de lo que es la alimentación equilibrada, pues intentar reconducirlo y decir, no, tienes que consumir esto porque también es bueno. Estas razones que he oído en el centro de salud, que lo han comentado que la alimentación es importante, es básica, y además eso suele pasar más con los jóvenes. Tenemos nietos, ¿no? O hijos, ¿vale? Y después es importante repartir los alimentos, como decía anteriormente, en varios momentos del día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Es mejor así, porque de esa forma la tendencia es a que no vayamos a una comida con demasiado apetito. Si no estamos muchas horas sin comer, la tendencia es que comamos con demasiada ansiedad, con demasiado estrés. No, es que voy a hacer algo muy mal. Vale. Entonces, en principio, lo que quería comentar... Estoy aquí. Que no lo sabía mi marido ni lo sabe. Estaba buscando. Lo que quería comentar ya para terminar es que la tendencia actual es eso, aumentar el peso precisamente por los cambios de hábito. Es importante hacer actividad física para compensar el exceso de calorías que podríamos tomar y que, aparte, la actividad física tiene una serie de beneficios sobre la tensión, sobre a nivel
metabólicos, la tendencia a tener diabetes, o por ejemplo sobre los huesos, favorece la fortaleza de los huesos, reduce la osteoporosis. Si sí mismo la actividad física mejora la salud, desde el punto de vista de que tenemos mejor ánimo, menos nervios, menos ansiedad. ¿Y cómo se puede llevar una vida activa? Pues a veces simplemente subiendo por la escalera, yendo a comprar caminando, haciendo actividades a diario que requieran un poquito de esfuerzo muscular. Cualquier cosa puede contar, ¿no? Cualquier cosa que hagamos moviéndonos cuenta, ¿no? ¿Cuánta cantidad de actividad física es necesaria? Pues antes lo he comentado, al menos 30 minutos al día, y después 2 veces por semana habría que hacer un tipo de ejercicio de este tipo, de estiramiento, de gimnasia que llamamos, que es muy útil para mantenernos más flexibles. ¿Todas las personas podrían hacer ejercicio? Pues naturalmente. Siempre hay que comenzar poco a poco, adecuando el ejercicio a la edad de la persona y a las circunstancias. Y resumiendo, esto sería un consejo: llevar una vida activa es una de las cosas más importantes y sencillas que podemos hacer para prevenir y mejorar el sobrepeso y la obesidad. El día tiene 1440 minutos, muchos minutos al día. Utilizamos 30 para movernos, es una buena idea. Aquí he puesto unas tablas de que cualquier ejercicio puede ser útil. Caminar, por ejemplo, 30 minutos son 150 calorías, y todos estos ejercicios que pongo aquí, los minutos que aparecen, suponen 150 calorías. Las actividades también que hacemos a diario hacen que gastemos calorías. Bailar, pero también, por ejemplo, hacer las camas o lavar los platos supone un cierto gasto de calorías. Esto simplemente era para comentar que lo que más calorías aporta por gramo de alimento que consumimos son las grasas, los hidratos de carbono 4, las proteínas 4 y las grasas 9. Alimentos que son ricos en agua, como por ejemplo las verduras y las frutas, tienen pocas calorías. Me gusta de las verduras, porque Sí. yo como mucha ensalada, Sí. y echo mucha lechuga, y ahora dice que la lechuga tampoco es buena. Yo digo, entonces, No es buena, ¿por qué? que dice que es que, no sé, que Por ejemplo, para mí que ahora tengo líquido. No, la lechuga lo que pasa es he comido que... siempre, cosa que antes era bueno, ahora dicen que es malo. No, la lechuga no es que sea mala. Está mala. Gente que sienta mal, por ejemplo, le da muchas grasas. Pero no es que sea mala en sí misma. Es que como mucha, porque como mucha ensalada. Si le sienta bien. Entonces, ¿qué verduras son las más apropiadas? Si la lechuga le sienta bien, no es una mala verdura, ¿no? Es solamente si le sienta mal. Dice que es que yo tengo hernias de hiato. Dice que es que puede producir mucho gas en las lechugas. Lechugas sí, gases sí. Sí, por eso. Pero si le sienta bien, no hay ningún problema. Pero yo digo que con eso ya procuro comer menos, porque no vaya a ser que... Bueno, al principio, como decía, las verduras tienen pocas calorías, porque tienen mucha agua, y los alimentos grasos son los que tienen más calorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, una manzana, que al tener mucha agua, el 85% es agua, solamente tiene 12 gramos de calorías de hidrato de carbono por 100, lo cual tendría 48 calorías. Si lo comparamos con el aceite, por ejemplo, tiene casi todo es grasa realmente, pues entonces 10 gramos de grasa, que es una cucharada de aceite, tendría 90 calorías. ¿Vale? Pues es muy importante de disminuir las grasas, no de quitarlas totalmente, no se deben quitar totalmente. Disminuir las grasas cuando hay sobrepeso o obesidad. Esto sería lo que llamamos la pirámide de alimentación equilibrada. La base sería los hidratos de carbono, después, que son todas estas cosas que hay aquí, pan, pastas, arroz, patatas, etc. Después estarían las verduras, las frutas, hortalizas y legumbres, después estarían las proteínas y por último las grasas. Entonces, hay dos tipos de hidratos de carbono. Los complejos, o aquellos que llevan más fibra, son los que se absorben más lentamente, son los que serían más saludables. Las proteínas podrían ser animales o vegetales, las mejores son las de origen vegetal, y las animales también son buenas, pues luego aquellas que tienen pocas grasas, como por ejemplo las carnes grasas de pollo, etc. Y las grasas, como he dicho anteriormente, las mejores serían las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Consumir menos saturadas y menos trans, probablemente las trans están las margarinas y los alimentos de origen industrial, por ejemplo, toda la bollería industrial y demás. Eso hay que limitar un poquito el consumo de eso. Aquí he puesto la proporción. La
La base seguiría siendo los hidratos de carbono, la alimentación equilibrada, las proteínas, un 15-20%, y las grasas, un 25-30%, fundamentalmente, como he dicho, las poliinsaturadas. Bueno, esto sería un poco comentar que aumentando, que haciendo una buena tasadura y haciendo ejercicio, pues tendríamos menos tendencia a aumentar el peso. Tenemos que tener en cuenta que con la edad consumimos menos calorías. El aporte más o menos para hombres estaría en 2.000 a 2.500 calorías al día y en las mujeres un poquito menos, 1.500 y 200. Las necesidades dependerían de la actividad, ¿vale? Cuanto más actividad hace la persona, más calorías gastaría. Y normalmente una persona necesitaría unas 25 calorías por kilo al día, y según la actividad que haga, pues habría que aumentar las calorías. Una actividad mínima 30, una actividad más importante 40 en el caso de hombres, 35 en el caso de las mujeres, y bueno, conforme sea más intensa, habría que sumar más calorías, pero bueno, tampoco es muy importante ahora. Es importante, lo que como decía también, intentar controlar el estrés. Para eso hay que evitar aquellas situaciones que veamos que son estresantes, que podamos evitar, pues identificarlas para evitarlas, planificar, siempre que hagamos posible, planificar cambios de vida, aprender a decir no. Muchas personas no saben decir no. Esto no puedo hacerlo porque no llego, decir que no. No me puedo quedar con los niños 3 veces por semana porque necesito hacer algunas cosas también para mí, por ejemplo. Solamente puedo quedarme un día a la semana, por ejemplo. ¿Vale? Organizar las actividades, aquello que es más importante en nuestra vida, tenemos que ponerlo delante. Si nos dejamos siempre al final, pues al final tenemos estrés, y entonces pues, hacer ejercicio y después cuidar la alimentación y dormir bien. Quería poner unas preguntas para finalizar. Más que nada, esto sería una cosa más interactiva. Por ejemplo, no hay dietas mágicas ni productos milagrosos. Muchas veces se engañan. Eso es verdad. ¿Vale? Entonces ahora la siguiente pregunta dice: el agua engorda según el momento en que la tomemos, sobre todo durante las comidas. ¿Es verdad o es falso esto? ¿Es verdad que el agua engorda? El agua no engorda, nunca engorda. Solamente si nos pesamos después de haber bebido, por ejemplo, medio litro de agua, pesaremos medio kilo hasta que lo eliminemos. Pero el agua no engorda en sí misma, no tiene calorías. Porque lo tomamos durante las comidas, no engorda. Entonces, esa pregunta no es cierta. El agua no engorda, 0 calorías. Un litro de agua, 0 calorías. Siempre está dicho que si bebe antes de comer, no engorda. Pero si bebes comiendo... Por eso lo pongo aquí, para desmentirlo, para que veamos que no es cierto. Sí, bueno, se mejor la digestión, pero por otros motivos. Otra cosa sería, no hay alimentos que engorden y otros que no. Todos los alimentos se engordan según la cantidad de calorías que contienen. ¿Eso es verdad o es falso? No hay alimentos que engorden y otros que no. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad, exactamente. Es decir, todos los alimentos se engordan. Incluso los light también engordan, lo que pasa es que menos. ¿Vale? Después, las dietas que se basan en comer solo un tipo de alimento o de restringir drásticamente las cantidades son muy buenas para adelgazar. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, es mentira, exactamente. Que realmente las dietas tienen que ser equilibradas. Solamente comer menos calorías, pero equilibradas. La medida que mejor analiza el éxito de una dieta para perder peso es el cambio de hábitos de forma permanente. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Es decir, continuadamente es cuando vamos a tener resultados. Los elementos ricos en hidratos de carbono, como el pan, son los que más engordan. ¿Es verdad o es mentira? ¿Seguro? ¿Qué hemos dicho que engordaba más que todo? Le hemos dicho hace un momentito, lo que más engordaba eran las grasas. Las grasas. Entonces, el pan engorda, pues, como todos los alimentos, pero no lo que más engorda. Lo que más engorda son las grasas. Luego, entonces, eso es falso. Después, los productos light adelgazan. ¿Eso es verdad o es falso?
que sí adelgaza. No adelgazan, ayudan a engordar menos, pero no adelgazan. Es decir, tomando cosas light no se adelgaza. Hay que disminuir también el consumo de otras cosas, ¿no? En sí mismo el light tiene menos calorías. Los alimentos integrales no engordan por su mayor contenido en fibra. ¿Eso es verdad o es? Hemos dicho que tengo que engordar menos el agua. Luego entonces, los alimentos integrales también engordan, pero menos. Luego entonces, eso es falso. Si tomamos muchas cosas integrales, también engordaremos. Para adelgazar hay que saltarse las comidas. ¿Eso es verdad o es falso? La comida hay que repartir a lo largo del día, ya que pasar largos periodos sin comer favorece que en la siguiente comida comas en exceso. Eso es cierto. Si necesitamos muchas horas sin comer, tendremos mucha hambre. Y aparte también es verdad que claro, que comer varias veces al día, no solamente una vez al día, entonces hay tanta hambre que se come uno todo el día. 3, 4 veces, dependiendo de las costumbres. 5 también se puede comer. Si el asunto es comer todo repartido. Las mejores dietas son las que hacen perder peso muy rápidamente. No. Porque las dietas con las que pierden peso muy rápidamente generalmente se acompañan también de una ganancia muy rápida. Es decir, favorecen el efecto yo-yo, que es muy perjudicial para la salud. ¿Vale? Exactamente, se pierde. Entonces hay que perder paso a paso. Esto sería un poco lo que sería el plato ideal, que tiene un poquito de todo: proteínas, legumbres, hidratos de carbono, verduras y algo de grasa. Aquí lo pongo un poco así. Hay que hacer una alimentación equilibrada. Este es un pequeño chiste para romper un poco. Pero antes lo de No ha leído ya. Y esto por tenemos unos minutos para preguntas o no.